Bienvenidos a Entre Líneas, una producción del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE e impulsada por la plataforma Divergente. Es un gusto estar aquí otra vez con ustedes y ahora para hablar de un tema relacionado con el progreso social, una de nuestras áreas de impacto desde el CLACS, desde INCAE, pero con una perspectiva global. Siempre hemos dicho que las iniciativas de progreso social trabajan en forma colaborativa, trabajan en red, buscan generar procesos con diferentes datos para obtener un impacto basado en datos. Y bueno, ¿y qué mejor que hablar de esta red y de este alcance y entender qué está pasando con el progreso social más allá de la región? Y hablarles, por ejemplo, quizás de lo que está pasando en India, en Sudáfrica, en Australia, en Islandia, en donde acabamos de tener la Conferencia Mundial de Progreso Social que se llama What Works on Social Progress. Y para hacerlo, bueno, tenemos la suerte de que un amigo cercano, un costarricense que vive en Ecuador, pero que viaja mucho por el mundo, ahora va rumbo a Japón y después a India y así se la pasa, es el director de redes del Índice de Progreso Social. Estoy hablando de Franklin Murillo, a quien tenemos aquí hoy como invitado desde su segunda patria, que es Ecuador. Franklin, bienvenido al podcast, bienvenido a Entre Líneas, y platícanos un poco de qué es la red de progreso social cuando hablamos de la red global. Hola, buenas. Primero que todo, gracias Jaime y gracias al equipo del CLACS por esta oportunidad. Para nosotros, bueno, a nivel personal y para el Social Progress Imperative, eso es un verdadero honor y oportunidad poder compartir con ustedes y con las personas que nos escuchan. Así que muchas gracias por la oportunidad y pura vida, como decimos bien los ticos. Vamos a ver, la red global. ¿Qué es la red global? La red global es un grupo de innovadores sociales que están ubicados en diferentes sectores, ya sea en el sector de gobierno, ya sea en el sector del sector privado, ya sea sociedad civil, que vienen impulsando iniciativas de progreso social en sus propios contextos. Cuando el índice se lanzó hace 6 años aproximadamente, nos dimos cuenta que esta metodología y esta herramienta no era para todos, era para gente que entendía que aunque las mediciones y las métricas económicas son importantes y rigen nuestro mundo, es necesario tener un complemento a ellas y es necesario enfocarnos en las cosas que las personas más valoran, independientemente del sector donde ellas se encuentren. A este grupo de personas que han entendido, que han adoptado y que han abrazado los temas de progreso social y desarrollo sostenible lo llamamos la Red Global de Progreso Social. Es una red conformada por personas prácticamente en todos los continentes de este planeta, de todo tipo de color, raza, religión, que están comprometidos a avanzar progreso social en sus contextos. ¿Y qué quiero decir con avanzar progreso social en sus contextos? En primera instancia, podríamos decir que están comprometidos a divulgar la información que ya crea el índice y sus socios. En segunda instancia, están comprometidos a generar nueva información en sus contextos para que sean relevantes, para que sean accionables. Y lo tercero, que es lo que yo digo que es más importante, es que están comprometidos en que esos nuevos indicadores y esos nuevas herramientas se trasladen o se traduzcan, era la palabra que andaba buscando, en acciones concretas por mejorar la calidad de la vida de las personas en esos contextos determinados. Y eso es la red de progreso social. El SPI, como les digo, tiene presencia en los 5 continentes, o más de los 5 continentes, depende de la definición. Me he dado cuenta que dependiendo de donde usted esté, hay gente que dice que hay 6 o hasta 7 continentes. A mí en la escuela me contaron que era 5, pero yo digo que tenemos más personas en más de 5 continentes y en más de 40 países que vienen fortaleciendo la red y sobre todo avanzando el progreso social en sus contextos. Eso sería la red, Jaime. Buenísimo, Frank. En términos de tu experiencia, llevas trabajando ya un tiempo en esta red de progreso social. ¿Cuál crees tú que sea quizás el lugar más sorprendente
en donde hayas oído hablar de progreso social o en donde la gente quiera más hacer iniciativas de progreso social? Es decir, ¿cuál ha sido el lugar que tú dijiste, híjoles, yo jamás pensé que hasta aquí llegara el índice de progreso social? Yo voy a serte muy sincero y tal vez no te voy a responderte con un país exacto, pero lo que a mí más me ha impresionado es más bien que en cualquier lugar que vamos, todo el mundo entiende la importancia del progreso social, que eso era algo que no esperaba yo. O sea, obviamente hay casos muy interesantes como India, tenemos Islandia, tenemos Tailandia, justo ahora inclusive en alianza con INCAE estamos trabajando, vamos a trabajar en Guinea Ecuatorial, trabajamos en Islandia. Hay muchos países alrededor de la red que lo están haciendo, pero creo que lo más sorprendente es que en todo país, en cada lugar donde tenemos la oportunidad de presentar el SPI, la idea de que los indicadores económicos por sí solo no generan bienestar ni valor a las sociedades es bien recibido. Y creo que eso es lo que más me ha sorprendido, porque es como un lenguaje común en el cual entendemos que lo que estamos haciendo no es necesario y que ocupamos hacer un cambio. Y eso es lo que a mí me llama más la atención, independientemente de una localidad, es que esto es parte de un movimiento global y un movimiento que entiende que es hora de enfocarnos en el bienestar de las personas en relación con el medio ambiente para generar mejores condiciones de vida para todos en este mundo y como ciudadanos globales. Entonces creo que eso ha sido como lo más sorprendente. Te mencioné algunos países, ahorita también vamos a empezar a trabajar con Túnez, estamos trabajando también con algunos países árabes, que obviamente para un latino es muy interesante y es un contexto no esperado, pero más allá de un país individual es sorprendente ver cómo todo el mundo, como un colectivo, está entendiendo la importancia del progreso social y el desarrollo sostenible y está trabajando en aras a generar un mejor mundo. Eso para mí ha sido lo más sorprendente durante mi tiempo en el SPI. Bueno, esas son palabras positivas en términos de que hay gente que quiere mejorar su contexto y entender la sostenibilidad. Y aquí también, hablando de lo que haces dentro de Social Progress Imperative, SPI, y tu perspectiva global del progreso social, bueno, creo que cuando hablamos de sostenibilidad no podemos olvidarnos de hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Y tú eres el lead, eres el que está llevando también esta discusión. ¿Cómo hablan entre sí los objetivos de desarrollo sostenible y el índice de progreso social? ¿Son interpretados de igual manera alrededor del mundo? ¿Hacia dónde vamos en esta medición? La charla TED Talk de Michael sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el SPI o el IPS como una medida de ellos ha sido vista por muchas personas, es una forma clara de entenderlo, pero tú cuando sales y hablas de esto, ¿cuál es tu experiencia? Y sobre todo, ¿qué es lo que a ti te gustaría ver en los próximos meses o en un par de años? Una excelente pregunta, Jaime. Vamos a ver, creo que voy a empezar como una pregunta intermedia que hiciste. ¿Cuál es la relación, creo, entre progreso social y desarrollo sostenible? Y creo que lo que podemos decir en cuanto a medición del índice y en cuanto a los aspectos que medimos en el índice, prácticamente es la misma cosa. O sea, los objetivos de desarrollo sostenible buscan generar un mundo más sostenible, valga la redundancia, a niveles sociales y ambientales. Y eso es prácticamente lo que se incluye dentro de los elementos de diseño, dentro de la visión y la misión del índice de progreso social. Entonces nos hemos dado cuenta que aunque el índice fue publicado antes de que fueran aprobados los objetivos de desarrollo sostenible, medimos prácticamente lo mismo. Y eso nos ha generado muchísima atracción y muchísimas oportunidades. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que el índice puede ayudar en dos áreas muy claves de la Agenda 2030. La primera es en el tema de medición. Cuando uno empieza a trabajar en temas de los ODS, uno se da cuenta de, creo, tres grandes cosas. La primera es que fue una excelente idea tener estos 17 objetivos definidos, aprobados y sobre todo enmarcados como un acuerdo mundial de colaboración. Inmediatamente uno se da cuenta que fue una excelente idea. La segunda cosa que uno se da es que, además de que fueron una excelente idea, muchas de las cosas que se prometieron y se establecieron no tenían una medición clara, ni aún tienen una manera de ser medibles.
Entonces, es imposible que usted pueda cumplir un objetivo si usted no sabe cómo puede definirlo o cuál es la métrica que le puede permitir decir si lo logré o no lo logré. A partir de ahí viene el tercer punto, y es la oportunidad. Al haber este gran deseo, este gran llamado, pero este gran vacío, tenemos una oportunidad de usar herramientas como el índice de progreso social para avanzar los objetivos y, como les comenté, en dos áreas principales. Primero, el apoyo en el tema de medición. El índice, por venir o ser parte de un movimiento global en el cual buscamos ser muy rigurosos metodológicamente, pero accionables, nos permite contar con la mejor data disponible. No es inclusive de indicadores oficiales como los que tiene la ONU, nos permite realmente medir y en el tiempo cómo hemos venido progresando en los objetivos de desarrollo sostenible y cómo hemos venido retrocediendo. Entonces, ese es un complemento muy bueno que está en la charla TED, que tal vez le podemos compartir después en el enlace cuando le hacemos el podcast. El segundo tema es el tema de localización e implementación. Y aunque suenan palabras muy fáciles de entender, a veces tenemos problemas traduciéndolas. ¿Qué es localización e implementación? Localización es ver qué significan los goles para mí en mi contexto. Sé qué significa que no haya hambre. ¿Qué significa que haya instituciones fuertes? ¿Cómo entiendo yo eso en mi contexto? Y una vez que lo entiendo, ¿cómo realizo acciones para fortalecer las cosas que están bien? ¿Y cómo hago para atacar las cosas que no están tan bien y necesitan mejorar para realmente cumplir los objetivos? En estas cosas, el índice genera y entrega resultados extraordinarios. Por eso muchos países y muchas localidades alrededor del mundo lo están utilizando como una herramienta de medición de los ODS. Lo hemos visto en Paraguay, lo hemos visto en Tailandia, lo estamos usando en Islandia para esa fuente y hemos empezado a tener cercanía inclusive con grandes instituciones globales, incluyendo el Banco Mundial, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el G20, el T20, donde están buscando maneras aún más tangibles de utilizar el índice para ampliar los proyectos y los programas que ellos tienen en temas de desarrollo sostenible. Entonces, esa es como la contribución de nosotros. ¿Qué es lo que a mí me gustaría ver como para terminar y tampoco alargarme tanto? Nuestros datos informan que en muchas cosas hemos venido avanzando en temas de desarrollo sostenible. Hemos venido avanzando en temas de pobreza, en algunos temas inclusive de vivienda, en temas de salud. Pero lo que nos hemos dado cuenta también es que hay elementos que se engloban en el objetivo de desarrollo 16, que es las instituciones, paz y justicia, que nos hemos venido retrocediendo. O sea, no es que no hemos avanzado en la velocidad que deberíamos, sino que nos hemos venido devolviendo. Y eso es un factor crítico, porque sin instituciones fuertes, sin paz y sin justicia, toda la agenda está en peligro. Entonces, lo que me gustaría ver y nos gustaría ver es ver más acción, más alianzas, que eso se marca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, para atacar esta línea que es tan crucial y que todo lo hemos visto, especialmente en nuestra región latinoamericana que es tan inestable y que necesitamos fortalecer si realmente queremos llegar al cumplimiento de los objetivos. Bueno, me ganaste una pregunta porque justamente te quería preguntar sobre si dentro de todo este viaje dentro de la red de progreso social había algún tema que se repitiera, que fuera como un tema urgente o prioritario. Yo sé que tienes cierta debilidad por la educación. Fuiste aquí en Costa Rica director de la Fundación Gente. Conoces muy bien sobre temas de educación. Pero bueno, ahora que mencionas lo de la parte de la seguridad, instituciones y paz, bueno, claramente en América Latina hay un problema de deterioro serio y en el resto del mundo también vemos que no necesariamente estamos ni en paz ni con las mejores instituciones. Pero hay otro tema que a ti te llame la atención en términos de que dicen, bueno, yo quiero aplicar el IPS, quiero formar parte de la red, porque mi prioridad es esta. A lo mejor puede ser algo ambiental, a lo mejor tú puedes ver que es algo de inclusión, de derechos. ¿Cuál sería un tema que tú digas, bueno, es parte también de esta preocupación por querer mover el progreso social en el mundo? Yo creo que hay un tema muy grande, y vos lo mencionaste, vamos a ver, hay como dos temas muy, muy grandes adicionales a que hablamos del SDG 16, o del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, perdón. Uno lo mencionaste, que es tolerancia, el tema de tolerancia e inclusión, que tiene que ver sobre cómo nos relacionamos con el otro y cómo generamos un contrato social que nos permita vivir a partir de nuestras diferencias.
Es un tema que hemos repetido en muchos lugares del mundo, inclusive en Costa Rica. En Costa Rica hemos visto un retroceso significativo en los últimos años. Yo cuando veía los números no los creía, y eso que trabajo en esto, y hemos visto en los diferentes momentos políticos de Costa Rica en los últimos años cómo estamos de vuelta, y lo hemos visto en todo lado. Obviamente hay un tema muy apremiante que es el tema ambiental. Obviamente tenemos también muchas métricas que también salen del Acuerdo de París, que deben ser medidas por otras herramientas también, pero creo que eso marca la preocupación principal. Tolerancia e inclusión, viene el tema ambiental, y te voy a agregar un poco el tema educativo, no tanto en el acceso, porque hemos visto que hemos aumentado en acceso a educación en prácticamente todo el mundo, pero ahora nace una nueva inquietud que es la calidad de la educación. La calidad en términos de las habilidades que las personas están adquiriendo a partir de los procesos formativos formales e informales. No estoy hablando solamente de la universidad, puede ser educación técnica, educación dual, pero también cómo esas habilidades están alineadas a la cuarta revolución industrial, que es un tema en el cual cada uno de los países y cada uno de los foros donde yo me encuentro tiene un interrogante. Y tiene un interrogante muy grande porque prácticamente nadie sabe cómo se pueden enfrentar los retos que vienen con la robotización, la inteligencia artificial, y es algo que nosotros como país o como personas, inclusive como familias, debemos prepararnos. Entonces creo que esas son las líneas más apremiantes, tal vez en las cuales no hay solo que preocuparnos, sino ocuparnos bastantes, que creo que a nivel global se están moviendo y se ven reflejadas inclusive en los grupos de trabajo que mueve el G20 y el T20, que es el grupo de think tanks del G20, porque eso es lo que mueve la agenda a nivel global. Esos temas serían, Jaime. Buenísimo, Frank. Y ya que estamos hablando, por ejemplo, del objetivo 17 de alianzas, ¿cómo haces tú para poner a colaborar a diferentes grupos que quieren mover el progreso social? ¿Cuáles son los retos de hablar de alianzas en India, quizás comparado con Paraguay? ¿Qué necesitas tú para saber que una colaboración realmente va a tener vida, va a generar acciones y además va a ser estable en el tiempo? Ya con la experiencia que tú tienes, ¿cómo tú podrías decir, bueno, qué necesito yo mínimo para que una colaboración que funcione en términos de la red de progreso social? Esto ha sido una ruta en sí, ¿verdad? Ha sido un trayecto que hemos venido avanzando durante todos los años y que la experiencia ha venido sumando. Lo que te voy a compartir no es una solución ya establecida, sino es lo más cercano que hemos encontrado, porque obviamente el tema de alianzas público-privadas, alianzas en el mismo sector, es algo que mueve el mundo, y por ello solo hay un objetivo de desarrollo dedicado solamente a esto. Yo lo que he aprendido en el tema de alianzas es que lo primero que uno tiene que hacer es atender o nunca intentar inventar el agua tibia. ¿Qué quiero decir? Hay un montón de frameworks o marcos teóricos que facilitan la colaboración y la generación de ese tipo de alianzas. Entonces uno puede buscar e invertir tiempo en hacer eso. Yo he encontrado en un approach que se llama el approach del impacto colectivo, el enfoque del impacto colectivo, los principios que me han permitido ir dirigiendo los esfuerzos de la red social, de la red de progreso social en prácticamente todo el mundo. Y el impacto colectivo tiene 4 principios que son claves a la hora de sellar alianzas. La primera es que debe generarse, independientemente del contexto, una agenda común entre diferentes socios. Es necesario entender que si queremos solucionar o atacar los problemas y las oportunidades que el mundo nos presenta ahora, tenemos que abordarlo colectivamente, porque somos muy pequeños para abordarlo solos, independientemente del tamaño del gobierno o la institución que sea. Como te digo, trabajamos con instituciones tan grandes como el Banco Mundial y con economías sumamente poderosas que no pueden hacer las cosas solas. Entonces, primero entender que uno ocupa trabajar con otros y que ocupa complementarse de manera estratégica. Después de eso se debe definir una agenda común entre los diferentes actores. Es necesario que todos entendamos hacia dónde vamos, cuál es la misión, y la tercera parte es definir unas métricas comunes que nos permitan saber si vamos avanzando o no
con el objetivo que nos tratamos al inicio. Es necesario tener una herramienta de medición común. Para nosotros ese es el mismo índice, porque nos permite saber cuáles son las prioridades de esa comunidad y entre diferentes socios en el contexto se divide la tarea, por así decirlo. El cuarto principio es generar actividades reforzadoras. Y yo sé que suena sumamente sencillo, pero si no somos proactivos en el tema de fomentar nuestras relaciones con socios, no vamos a ser capaces de generar una relación de confianza, que es prácticamente lo que está detrás de una alianza exitosa. Y por último, un esquema de comunicaciones o una estrategia de comunicaciones clave. Interna entre ellos, que ellos sepan compartir cuáles son sus expectativas reales, tangibles o invisibles, porque a veces tenemos a socios que se meten no con las motivaciones correctas y al final damos cuenta y eso hace que una alianza fracase, pero también comunicar los diferentes resultados que se van generando a partir de la alianza en sí misma, que refuerza el concepto, que motiva a otros a colaborar y que genera resultados. Esos principios son los que hemos venido aplicando en la red de progreso social y lo que nosotros sentimos ha sido muy exitoso. Entendiendo que no hay una solución para todos, pero si aplicamos estos principios juntos con otros más que complementan la manera de generar acciones, la manera de asegurar las iniciativas, tenemos muchas más posibilidades de ser exitosos, que eso es al final lo que queremos alcanzar. En términos de éxito, yo sé que muchas veces parte de lo que se dice en Social Progress Imperative es que vamos por la dominación mundial, global domination, en términos de llevar este mensaje de que los indicadores económicos no nos están contando toda la historia. Pero nada más para tener una idea para los que nos están escuchando, ¿qué pasa si terminando el podcast nos hablan de China y nos dicen, Frank, me encantó esto de la red global, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Qué es lo que implica en términos de acciones, en términos del trabajo que llevas, iniciar una nueva red? Claro. Vamos a ver, y si hay alguien en China que nos está escuchando, aún no tenemos presencia, así que nos pueden escribir y llamar. Básicamente, nosotros que buscamos son 2 o 3 aspectos principales. El primero es tener una visión clara para qué quieren crear un índice. Nosotros no generamos índices porque nos gusta tener información bonita y relevante. Nosotros generamos los índices como una herramienta de colaboración y de generación de alianzas para cambiar la realidad social y ambiental de un contexto. Entonces, lo primero es que un socio, cuando alguien me llega, es ¿para qué la quiere hacer y cómo lo piensa hacer? Lo segundo que tiene que hacer es tener credibilidad dentro del ecosistema o dentro del sector que se desempeña. Tiene que ser capaz de convocar a diferentes actores a la mesa que estén comprometidos en apoyar en la creación del índice, pero sobre todo también en generar acciones después de la publicación del índice. Si no, no podemos conversar. La tercera herramienta es tiene que tener los recursos para la creación del índice. Recursos humanos que permitan el trabajo en la creación del índice, recursos económicos porque claramente hay que pagar la iniciativa y sobre todo uno de los enfoques que nosotros buscamos generar capacidad instalada dentro de los socios. Entonces queremos que si vamos a trabajar con un socio en China tenga la capacidad de entender nuestra metodología, de poder replicarla y accionarla inclusive cuando nosotros no estemos ahí. Entonces, creo que esos son los 3 elementos principales que buscamos. Si usted cuenta con esos 3, tarde o temprano va a ser capaz de desarrollar la iniciativa. Pero es necesario tener claridad en esos 3 aspectos para generar los proyectos y iniciativas que queremos. Y, por ejemplo, hablando 3, hipotéticamente, China tiene esos 3 aspectos, te mandan un correo, empiezan las llamadas, y después, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Vas a China, haces un taller? El procedimiento es el siguiente, nos ponemos de acuerdo, generamos obviamente un memorando de entendimiento, un contrato de colaboración donde se especifica el uso del índice, cómo se va a aplicar y cuál es el efecto deseado del mismo. Nosotros nos trasladamos a los países a generar un entrenamiento de una semana que incluye la metodología del índice, elementos del desarrollo de redes y activación de redes para generar impacto, y también algún tipo de formación en cuanto a cómo presentar el índice con socios o partes interesadas dentro del contexto, porque lo que queremos básicamente es que los socios sean evangelizadores nuestros. A partir de ahí generamos un cronograma de trabajo donde definimos diferentes etapas para la creación del índice, la evaluación del mismo,
la creación de recursos que nos permitan amplificar el mensaje cuando el índice sea publicado, o sea, un sitio web, no sé qué, hacemos un cronograma, hacemos un lanzamiento del índice. Hay diferentes maneras de lanzarlo, depende del contexto, y a partir de ahí generamos un plan de trabajo para involucrar diferentes actores que se comprometan a mover ya sea indicadores específicos o áreas de trabajo específicas para generar resultados positivos dentro del contexto. Pero ese es el proyecto. Usualmente, si me vas a preguntar eso, el proceso va creo que desde los 6 meses hasta 1 año. Hay proyectos que han durado mucho más. Creo que no hemos sido tan exitosos en general, unos menos, pero eso es para garantizar la calidad del producto y sobre todo que se genere el impacto. Porque no queremos solo generar índices, queremos generar que el índice sea una herramienta de colaboración e intervenciones exitosas para generar impacto local. Y bueno, y en este proceso, como lo mencionas, que es de mediano plazo, con una comunicación constante, con tu presencia y la de otros colegas de Social Progress Imperative, bueno, te han mantenido moviéndote por diferentes partes del mundo, conociendo gente y proyectos diversos, interesantes, como lo mencionas. ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, quizás algún uso del índice que no te esperabas, que te sorprendió, alguna aplicación o alguna iniciativa diferente que digas, ah, caray, esto no lo había pensado, esto es muy novedoso? ¿Tienes alguna idea de cuál dentro de este mundo de SPI? Sí, y no es porque estemos hablando de América Latina, pero muchas de las innovaciones más poderosas han salido de ahí. Yo creo que hay 3 proyectos muy puntuales que a mí me han gustado. Ahí voy a meter uno a Estados Unidos. Uno que fue la medición del índice de progreso social a nivel interno de una empresa. O sea, cómo ellos tropicalizaron o personalizaron nuestras herramientas para saber dentro de una organización cómo estaban los niveles de progreso social de sus empleados. Que eso me parece algo sumamente novedoso, innovador y sumamente estratégico. Porque muchas empresas, yo trabajo mucho en el tema corporativo, generan y tienen muchos presupuestos para generar vinculación con sus empleados, motivación, con su talento, todo. Pero una herramienta como el SPI utilizado para eso es sumamente poderoso y me pareció sumamente innovadora. La segunda es también aquí en América Central, cómo se ha trabajado también para medir lo que es el supply chain de algunas cadenas. Especialmente son un grupo que tiene que ver con la producción del café. Medir el supply chain, ver cómo uno puede realmente movilizar el índice, no solo a temas comunitarios o temas nacionales, sino a las necesidades muy específicas de empresas. Es algo muy interesante. Hay otro proyecto, creo que con ese término, que me ha llamado mucho la atención, que es ahora en California, que de hecho usted, Jaime, podría también dar muchos detalles. Es una vinculación que se está haciendo con el índice de progreso social y la cuarta revolución industrial, y ver cómo podemos usar el índice, además de diferentes elementos de empleabilidad y de habilidades que las personas tienen que tener para la cuarta revolución industrial, y generar productos que le ayuden a las personas a generar un mejor futuro. Creo que esas 3 a mí me han llamado muchísima la atención, pero casos y sobre todo compromiso global es lo que vemos en cada una de las redes y socios que tenemos a nivel global. Y en términos de los próximos pasos, Frank, ¿hacia dónde vas a estar volando? ¿Qué se viene para Social Progress Imperative, pero qué se viene sobre todo para la red de progreso social a nivel global? Mira, en este año, por ejemplo. A nivel creo que, bueno, estamos con una estrategia muy fuerte de seguir posicionando el índice de progreso social como una herramienta para medición de los ODS. En lo personal, mi próximo viaje es al final de este mes a Japón, donde vamos a estar presentando en el T20, que es la cumbre de think tanks que informan la agenda del G20, el SPI como una herramienta para maximizar el impacto de las empresas, pero que debemos seguir fortaleciendo eso. En lo personal me gustaría ver para cerrar el año 3 cosas en el tema de las ODS: una posible alianza con el Banco Mundial, otra con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, y estamos generando una herramienta que nos va a permitir presentar el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por país, usando la información del SPI.
Entonces sería como un scorecard, como una hoja de ruta en temas de los SDGs usando el SBI, que me parece que es muy válido y es lo que queremos trabajar. La red en sí, ¿dónde nos queremos ver? Queremos fortalecer mucho más nuestro trabajo en África. África es un lugar donde queremos colaborar de manera muy fuerte, queremos expandirnos en Asia y queremos seguir fortaleciendo especialmente el trabajo en Estados Unidos. Tenemos una red dedicada, un equipo dedicado a avanzar el trabajo en Estados Unidos a nivel de ciudades, que ha sido muy exitoso y esperamos tener más ciudades a final del año y fortalecer un poco nuestra área en Europa más. En Europa hemos sido optados por la Comisión Europea, hay diferentes pilotos independientemente de nosotros que están desarrollando ya, pero hay un cambio de presidencia y queremos garantizar que el respaldo y el momento que tenemos se siga fortaleciendo y expandiendo aún más. Eso creo que serían como nuestras prioridades para el próximo año y yo creo que tenemos hasta para el otro también. Bueno, sí, cualquier cosa, ¿no? Hablar prácticamente sí de dominación global pero bueno, hay que ser ambiciosos si se quiere cambiar el mensaje en los términos del debate en función de sostenibilidad y en función de bienestar colectivo. Y quizás, bueno, ya para ir terminando y cerrando algunos mensajes clave, conocer un poco más de tu experiencia. Hay muchos, bueno, obviamente hay muchos alumnos de INCAE que nos escuchan, que siguen el podcast. Hay muchos centroamericanos que también están siguiendo este podcast. Y yo aquí te pregunto, desde una forma personal, ¿qué se siente ser un costarricense, un tico, siendo el interlocutor global del progreso social y de repente llegando a India, llegando a Sudáfrica, llegando a Japón? ¿Cómo esto, qué efectos tiene dentro de tus interlocutores? ¿Cómo te sientes en general llevando el Pura Vida? ¿Qué tan buen embajador eres de Costa Rica? Vieras que ha sido un proceso muy lindo y muy inspirador. Creo que algo que me he dado cuenta, y es la primera vez que me preguntan esto, lo primero que me ha gustado, y se me va a salir el tico por todo lado, es ver la marca y el reconocimiento que tenemos como país. O sea, a la gente le encanta escuchar que viene alguien de Costa Rica y entiende que Costa Rica se ha posicionado como un referente en temas de progreso social, desarrollo sostenible y sostenibilidad. Paréntesis, sabemos que tenemos que mejorar un montón, pero ese branding global me parece que ha sido una de las experiencias más bonitas porque la gente es más receptiva. Algo que nosotros hemos dado cuenta en los datos del SPI es que Costa Rica es uno de los países más exitosos a nivel global en traducir crecimiento económico junto con progreso social. Entonces, cuando hablas de eso y presentas los datos, como que te valida de alguna manera el saber de dónde vienes. Y a nivel personal, se refuerza mucho y motiva. Creo que también ha sido interesante ver cómo es posible que desde América Latina podamos influenciar la agenda global. Y creo que es algo que tenemos que seguir potenciando más. La voz del sur, como se habla en términos de desarrollo, debe ser fortalecida aún más. Y las experiencias e innovaciones que estamos en Costa Rica y en América Latina generan cambios, impacto y pueden ser escaladas prácticamente en todo el mundo. Y es algo que nosotros deberíamos enfocarnos aún más. Deberíamos creérnosla y sobre todo deberíamos proponernos generar una globalización global, no como siempre se ha venido, porque en términos de desarrollo se habla sobre el Global North, que son los países de plata, más desarrollados, con todos los paréntesis del mundo, y el Global South nosotros. Y siempre es del norte al sur. Creo que más bien América Latina ha venido generando en algunas áreas muchísimos insumos. Se ha generado un laboratorio de innovación social y ambiental en nuestros países para empezar a generar los cambios en el norte y sobre todo cambiar un modelo que se centra solamente en crecimiento económico que está totalmente incompleto y que yo creo que desde nuestras latitudes lo hemos entendido de una manera mejor. Obviamente somos el continente aún más, o el área geográfica más desigualdad, donde hay más desigualdad en el mundo y tenemos que mejorar, pero creo que eso es también una lección. Tenemos mucho que dar, tenemos mucho que ofrecer y mucho que enseñar a los movimientos globales y eso es clave. Y tal vez le agrego como una nota, la persona que inventó el término o que agregó el término Objetivos de Desarrollo Sostenible, Sustainable Development Goals, no fue del norte, fue de América Latina, fue una colombiana.
Y así poco a poco podemos ver nuestra mano, la de los latinos y la de los que estamos de este lado del charco, generando y cambiando. Y creo que es algo que nos debe motivar, inspirar, pero sobre todo comprometer a hacer más. Creo que esas son lecciones bonitas que he aprendido en este tiempo, Jaime. Bueno, pues excelente, Frank. Yo creo que los mensajes quedan muy claros. Estamos hablando de dominación global de la sostenibilidad por parte de una red activa, proactiva, que busca utilizar datos para generar acción en pro del bienestar colectivo. Y bueno, y tú eres parte de un equipo que se la pasa moviendo, que se la pasa llevando este mensaje, que son Social Progress Imperative, bueno, aliado de CLATS, de INCAE. Así que ha sido un placer escuchar esto, conocer qué se está haciendo en otros lugares más allá de nuestra región y cómo al final todos somos partes de una conversación sobre progreso social, sobre ir más allá de indicadores económicos y sobre cómo hacerlo en términos de colaboración y de acción conjunta. Frank, muchas gracias, ha sido un gusto. Ojalá podamos tenerte próximamente para hablar de futuros proyectos y seguir viendo el crecimiento de esta red de progreso social.